bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a este su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy, los dos cuerpos. Les invito a leer el Evangelio de la Incircuncisión, carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, el capítulo 3, los versos 20 y 21, dice así: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El apóstol Pablo, nuestro apóstol, el apóstol a nosotros los gentiles, nos revela a través del texto bíblico nuestra verdadera identidad, al enseñarnos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo. Esa es nuestra verdadera ciudadanía, porque somos espíritus que fuimos vestidos de carne para tener una experiencia terrenal, una experiencia pasajera. Así nos lo enseña el gran apóstol Pablo, escribiendo a los hebreos en el capítulo 2, el versículo 14, cuando dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Allí el gran apóstol Pablo nos revela que ya éramos hijos de Dios antes de participar de carne y sangre. Ya existíamos, ya teníamos una existencia previa antes de participar de carne y sangre. Ya habíamos tenido una relación con Dios. Así nos lo enseñó Cristo en los días de su carne. Cuando Dios se manifestó al mundo en carne, en la persona de Jesús de Nazaret, nos enseñó diciendo que ya habíamos oído hablar al Padre. Ya teníamos una relación previa con Dios. Por eso le dijo a los judíos que todo aquel que oyó al Padre cuando estábamos todavía en nuestra verdadera identidad, como seres espirituales en la presencia de Dios. Allá oímos a Dios. Él nos enseñó su palabra cuando todavía éramos espíritus y todavía no habíamos participado de carne y sangre. Cuando todavía estábamos en una condición angelical. Mira lo que dice, lo que nos revela Pablo, escribiendo a los hebreos en el capítulo 1, el versículo 7. Allí nos revela nuestro gran apóstol Pablo que Dios hace de sus ángeles espíritus. Dios permite que sus ángeles, los que estuvieron con él allá en la eternidad,
Dios permite que sean espíritus. Y una vez hechos espíritus, entonces les permite también participar de carne y sangre. Cuando usted lee en el libro del Génesis cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra, cómo Dios tomó del polvo de la tierra y formó la parte física del hombre. Pero dice que Dios sopló en ese muñeco de barro aliento de vida, el soplo del Omnipotente. Cuando Dios sopló en ese vaso de barro, sopló esos espíritus, esos ángeles que habían tenido preexistencia con Él, que había convertido en espíritus, como nos los revela Pablo allá en Hebreos 1:7. Sopló en ellos esos ángeles convertidos en espíritus y formó al hombre. Allí en Génesis, entonces, nos enseña el texto bíblico cómo Dios introduce a sus ángeles vueltos espíritus a participar de carne y sangre. Cabe la pena recordar que cuando los seres espirituales participamos de carne y sangre, entonces perdemos el conocimiento de nuestra preexistencia. Mira cómo nos lo revela el texto bíblico. Jesús de Nazaret, aunque era Dios manifestado en carne, Él no lo sabía. Por eso el escritor Lucas nos revela diciendo que Jesús crecía en sabiduría, en gracia, delante de Dios. Aunque Jesús era Dios manifestado en carne, Él tuvo que crecer en sabiduría, tuvo que crecer en gracia, en conocimiento, para poder entender quién era realmente y cuál era la misión que venía a cumplir en la tierra. Aún Dios, cuando participó de carne y sangre, perdió ese conocimiento de su verdadera identidad espiritual, de saber quién era Él realmente. Por eso tuvo que crecer en el conocimiento. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando participamos de carne y sangre, entonces perdimos el conocimiento de nuestra verdadera identidad. Perdimos el conocimiento de aquella relación previa que tuvimos con Dios cuando aún éramos ángeles, antes de ser convertidos en espíritus y antes de participar de carne y sangre. Por eso Pablo, en el texto que leímos, nos recuerda nuestra verdadera identidad. Nos recuerda de dónde somos realmente. Cuando escribiendo a los filipenses, allí en el texto que leímos, el versículo 20 del capítulo 3 de la carta del gran apóstol Pablo a los filipenses, cuando allí nos revela nuestro apóstol diciendo que nuestra ciudadanía, nuestra verdadera ciudadanía, nuestra casa original, de donde procedemos, está en los cielos. De allá venimos, porque somos seres espirituales. Somos espíritus que participamos de carne y sangre. ¿Y por qué participamos de carne y sangre? Allí en el versículo 21 de la misma carta del apóstol Pablo a los filipenses,
allí donde leímos en Filipenses 3:21, Pablo nos revela por qué Dios hizo de sus ángeles espíritus y por qué vistió esos espíritus de carne y sangre. Pablo dice que este cuerpo de carne y sangre con el cual fuimos vestidos y por medio del cual perdimos el conocimiento de nuestra verdadera identidad espiritual, Pablo lo llama el cuerpo de la humillación nuestra, dando a entender que no es nuestro verdadero cuerpo. Este cuerpo es el cuerpo de la humillación nuestra. Es el cuerpo donde Dios permite que nosotros, sus ángeles, sus espíritus, tengamos una experiencia humillante. Pablo nos enseña en el Evangelio de la incircuncisión que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios se humilló porque también se vistió de carne y sangre. Para Dios, un ser omnipotente, omnipresente y omnisciente, que todo lo puede, que en Él habita el universo entero, porque ni siquiera el universo, con sus miles y miles de galaxias, lo pueden encerrar a Él. En Él habita todo lo creado, sea visible o invisible, porque Él es el Dios omnipotente. Ese ser tan poderoso, que tiene millones de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, que lo alaban, lo glorifican continuamente en su trono celestial, un día tomó la decisión de participar de carne y sangre. Y esa experiencia fue una experiencia humillante para él. Fue humillante porque estando en la condición de carne y sangre, no se halló para él y para sus padres una habitación digna y tuvieron que refugiarse en una pesebrera con los animales, y estando allí su madre María, nació ese gran ser, nuestro amado Salvador, el Dios del universo, nació en una pesebrera porque no se halló para él ni para sus padres un lugar digno para descansar. Pero estando ellos allí, entonces cuando nació ese ser maravilloso llamado Jesucristo, unos pastores que velaban las vigilias de la noche cuidando sus ovejas, de repente apareció un coro de ángeles diciéndoles: Hosana en las alturas, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que no es nada más y nada menos que Cristo el Señor. Estando su madre y su padre allá en esa pesebrera, en medio de los animales, aparecieron unos magos del oriente, trayendo presentes, oro, incienso y mirra, que sólo se le daban a los reyes, y postrándose delante de ese niño y diciéndole: hemos visto una estrella, y esa estrella nos indica que hoy ha nacido acá un ser muy especial, el Rey de Israel. Dios participó de carne y sangre para tener una experiencia humillante, porque este cuerpo es el cuerpo
de la humillación nuestra. No es nuestro verdadero cuerpo. Si este cuerpo fuera nuestro verdadero cuerpo, permanecería para siempre. Pero una vez nuestro espíritu, que está representado en nuestra mente, el espíritu de nuestra mente, abandona este cuerpo y vuelve a su creador, y vuelve a aquel que sopló en ese muñeco de barro llamado Adán, cuando este espíritu, maravilloso espíritu, vuelve a su condición original, vuelve a donde salió, de donde es su ciudadanía, de los cielos. Entonces este cuerpo de la humillación nuestra se corrompe. Por bello que sea o bella que sea la persona, a los 3 días, después de que su espíritu abandone el cuerpo de la humillación nuestra, entonces ese cuerpo se pudre y genera olores inmundos y hay que enterrarlo profundamente en la tierra. ¿Por qué? Porque este cuerpo no es nuestro verdadero cuerpo. Es el cuerpo de la humillación nuestra. Es el cuerpo donde tenemos experiencias humillantes, que nos humillan, que nos rebajan de nuestra verdadera identidad espiritual. Este es el cuerpo de la humillación nuestra. No es nuestro verdadero cuerpo, no es nuestra verdadera identidad. Por eso Pablo anhelaba estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Él anhelaba salir de este cuerpo que lo humillaba. El apóstol Pablo tuvo una experiencia humillante en este cuerpo. Una persona perseguida, calumniada, golpeada, azotada. Experimentó hambre, frío, naufragios, persecución de los judíos, de los falsos hermanos. Fue calumniado, estigmatizado. Murió solo, allá en manos del emperador romano. Tuvo una experiencia humillante, pero él era consciente de su verdadera identidad. Por eso, antes de salir del cuerpo de la humillación, le escribió a Timoteo diciendo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por tanto, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo, mi Señor Jesucristo, en ese día especial, en ese día de los galardones, en ese día en que estemos en el tribunal de Cristo, que es un tribunal donde se darán galardones a todos aquellos espíritus que tuvieron una experiencia humillante mientras estuvieron vestidos de carne y sangre. Allí en el tribunal de Cristo se cumplirá la palabra de Dios manifestado en carne, cuando dijo que nada de lo que se haga en oculto quedará oculto, que lo que se haga en oculto, entonces todo el mundo lo sabrá. Allí en el tribunal de Cristo, cuando estemos en nuestra verdadera identidad espiritual, como ángeles, como seres espirituales, pero ya revestidos de otro cuerpo, del cuerpo de la gloria suya. Allí en ese tribunal de Cristo, entonces muchos serán galardonados. Ese que sin hacer bulla sacaba su dinero, compraba alimento y le daba al que tenía hambre en la calle y que nadie se dio cuenta, ese galardón te lo tiene Dios allá en ese tribunal de Cristo.
Eso que hiciste a escondidas, que nadie se dio cuenta, que nadie te lo reconoció, que nadie te alabó por eso, ese galardón te lo tiene Dios. Esa honra. Porque delante de todos los ángeles, delante de su iglesia redimida, entonces Dios te reconocerá todas esas cosas que hiciste calladito, que nadie se dio cuenta. Dios las va a poner en evidencia delante de toda su creación, delante de sus ángeles y de la iglesia redimida, y serás galardonado por esas cosas que hiciste calladito. Ese bien que hiciste calladito, que nadie te lo ha reconocido, Dios te lo reconocerá en el tribunal de Cristo, cuando salgas del cuerpo de la humillación nuestra y estés vestido de ese cuerpo glorioso con el cual Cristo nos va a revestir el día de la transformación. Pero también esas personas hipócritas que hicieron las cosas también calladitos, pero para mal, que le hacían el mal a su prójimo calladito y que delante de la sociedad eran buenas personas, eran hipócritas, se comportaban hipócritamente y la gente los alababa. Ahí va el doctor, ahí va la doctora, ahí va la persona reconocida, es que mire, y entonces vivían de apariencias, pero en el fondo eran malos, hacían cosas malas, calladitos, que nadie se diera cuenta. Allá en el tribunal de Cristo también esas obras van a salir a la luz, delante de los ángeles de Dios, delante de la iglesia de Cristo, y esas personas, en vez de recibir galardones, van a recibir vergüenza y confusión perpetua. Así lo anunció proféticamente, se lo anunció el ángel a Daniel. Cuando el ángel le reveló a Daniel los acontecimientos que iban a suceder en estos tiempos que estamos viviendo, en los últimos tiempos, donde hemos de estar en este cuerpo de la humillación nuestra. Le dijo: sella las palabras de esta profecía, porque todavía no es tiempo de que se conozcan. Y le dio señales del tiempo en que se habrían de conocer estas palabras. La ciencia aumentará, los entendidos entenderán, y muchos serán levantados del polvo de la tierra, unos para alabanza, para gloria, y otros para vergüenza, y vergüenza perpetua. Qué bonito es vivir esta experiencia en la carne, teniendo identidad espiritual, sabiendo que no eres un pedazo de carne, que este pedazo de carne, cuando su espíritu lo abandone, entonces se corrompe y vuelve al polvo, porque es polvo. Pero tú no eres polvo, tú eres un espíritu justo, hecho perfecto para siempre, con una sola ofrenda, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó como una nueva creación, como un nuevo hombre, creado según Dios, justo, santo, perfecto, con ese cuerpo transformado. Eso nos sucedió también a nosotros. Lo hicimos juntamente con Él. Nuestro espíritu quedó redimido, pero esperamos la redención de la posesión adquirida. Esperamos la redención de nuestro cuerpo mortal. Por eso, allí donde leímos en Filipenses 3:20 y 21, Pablo nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará, ¿qué cosa? El cuerpo de la humillación nuestra. ¿Para qué? Para que sea semejante ¿a qué? Al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa es nuestra esperanza. Esperamos al Salvador. Esperamos la manifestación física de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Señor es el Espíritu, dijo Pablo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay que entender que el Señor es el Espíritu. El Señor es la palabra. Así lo escribió Juan, allá en el libro histórico, en el capítulo 1, cuando dijo, en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Dios es espíritu. Dios es espíritu, pero tiene una manifestación física, que es la palabra. La palabra que sale de su boca. Ese es el Señor. El Señor es el Espíritu. El Señor no son sus manifestaciones. No. El Señor es el Espíritu que habitaba en esas manifestaciones. El Señor es la palabra. El Señor es el Espíritu. No la manifestación física que utilice para manifestarse al hombre. Solo podemos reconocer a Dios por su palabra. Por eso Cristo en los días de su carne, Dios manifestado en carne, cuando habitó este mundo, entonces dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué podemos reconocer a Dios por su palabra? Porque nosotros cuando éramos ángeles, cuando habitamos con Él, aprendimos de Él, lo escuchamos. Y por eso, cuando estamos vestidos de carne, aunque hemos perdido nuestra identidad espiritual, cuando escuchamos la voz de ese Dios, cuando escuchamos la voz de ese Dios a través del Evangelio que Cristo le reveló a Pablo, entonces algo en nosotros nos dice, este es el mensaje, este mensaje yo ya lo había escuchado, claro, cuando éramos ángeles, espíritus, antes de participar de carne y sangre. Por eso, aunque estemos en este cuerpo, cuando oímos su voz, nos identificamos. Cuando oímos el Evangelio, nos identificamos con esa palabra y decimos, este es el Señor, este es Dios. Estamos seguros. ¿Por qué? Porque el Señor es el Espíritu. El Señor es la palabra. Somos seres espirituales y estamos esperando la redención de nuestro cuerpo mortal. Aunque habitamos en la carne, no militamos según ella. Aunque habitamos en este cuerpo, sabemos que este cuerpo no es nuestra verdadera identidad. Sabemos que somos espirituales, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que somos ángeles a los cuales hicieron espíritus, Hebreos 1:7, y en la condición de espíritus nos vistieron de carne para tener una experiencia humillante, para aprender humildad, para aprender obediencia y respeto por el Dios Todopoderoso, para que cuando nos saque de este cuerpo y volvamos a estar con Él en su gloria. O sea que nos transforme el cuerpo y nos vista de ese cuerpo, el cuerpo de la gloria suya. Entonces no nos jactemos cuando tengamos esa autoridad y poder, sino que con humildad podamos quitar nuestras coronas
como esos ancianos de allá del Apocalipsis, y ponerlas a los pies de Él y decirle: digno eres, Señor, de recibir el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, porque tú eres Dios y nosotros solamente somos tu creación. Para eso nos vistió de carne y sangre, para que aprendamos humildad y obediencia. Pero este no es nuestro cuerpo. Nuestro verdadero cuerpo es el cuerpo semejante al de la gloria suya. Cuando Cristo resucitó, nos dio muestras de cómo va a ser ese cuerpo. Cuando Cristo resucitó, se le apareció a María Magdalena. Y María Magdalena, aunque lo vio, no lo pudo reconocer. Y pensó que era el hortelano. Y le dijo: si tú sabes dónde está el cuerpo de mi maestro, llévame que yo voy por él. La pregunta es: ¿por qué, si ella había caminado con él muchos años, 2, 3 años, por qué no lo reconoció cuando él resucitó? ¿Por qué solo lo pudo reconocer cuando él se le reveló? ¿A través de qué? De su palabra. ¿Por qué solo lo pudo reconocer a través de su palabra cuando le dijo María? Y ella entendió: oh, esta voz la he escuchado. ¿Por qué? Porque sus ovejas oyen su voz. Camino a Emaús iban 2 discípulos, hablando de la muerte de Cristo. Y apareció un extranjero y comenzó a hablar con ellos, y ellos tampoco lo reconocieron. Era el Cristo resucitado, pero tampoco lo reconocieron, dando a entender que su apariencia no era la misma. No era el mismo judío que había caminado con ellos. No. Ahora era diferente. ¿Por qué? Porque ya había sido revestido del cuerpo de la gloria suya, el que nos espera. Y solo lo pudieron reconocer cuando les habló. Y ellos, cuando les habló y él se desapareció, entonces dijeron: con razón ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. ¿Por qué? Porque sus ovejas oyen su voz. Y cuando estaban los discípulos reunidos, atemorizados, incrédulos, sin creer a los que habían visto resucitado, tanto que uno llamado Tomás dijo: si no meto mi mano en su costado, y no veo las heridas, yo no creeré. Y cuando él dijo eso, entonces atravesó el muro de la casa donde estaban y apareció delante de ellos el Cristo resucitado. Entonces pensaron que era un fantasma. ¡Ay, es un fantasma! ¡Nos están espantando! Y el Señor Jesucristo le dijo: no soy un fantasma. Yo a veces me pregunto por qué no le dijo: los fantasmas no existen, ¿qué están diciendo ustedes? No, eso no dijo Cristo. Él dijo: no soy un fantasma, porque un espíritu no tiene carne como veis que yo tengo. Cristo resucitado, con su herida en el costado, se apareció, traspasó el muro, se apareció, se manifestó de forma física y le dijo a Tomás: mete tu mano en mi costado, mira, toca, mira donde penetró la lanza, sí, métela bien, mira que soy yo, no soy un fantasma, soy el Cristo resucitado. Y todos lo veían con el hueco en su costado, con su corazón traspasado, pero estaba vivo. Y se sentó y les dijo: tengo hambre. ¿Tienen algo de comer?
Entonces le trajeron pez asado con miel y comenzó a comer con ellos. Y todos se decían, pero ¿cómo puede ser? Si hace unos días lo vimos clavado en la cruz, lo enterramos, ahora está comiendo pez con nosotros. Tiene el hueco de la herida, Tomás le acaba de meter la mano y ahora está comiendo pez como lo hacía antes con nosotros. ¿Cómo puede ser esto? Y cuando les habló y partió el pan, así como apareció, se desapareció. ¿Qué nos enseña Cristo resucitado con eso? Que el cuerpo de la gloria suya, con el cual Él fue revestido, con el cual nosotros pronto seremos revestidos, es un cuerpo que tiene la capacidad de traspasar muros, de aparecerse y desaparecerse. Es un cuerpo que domina todas las leyes naturales, todas las leyes que Dios estableció en esta tierra, que los científicos han descubierto. Todas esas leyes que no podemos violar mientras estemos en este cuerpo de la humillación. Cuando seamos revestidos, podremos pasar por encima de esas leyes. Cristo resucitado lo hizo. Pasó el muro. Apareció y se desapareció cuando quiso. Comió pescado como cualquiera. Fue un hombre normal y cuando menos pensó, se desapareció. Ese es el cuerpo de la gloria suya. Es un cuerpo en el cual vamos a poder ser humanos, comer, disfrutar de este mundo, estar con nuestros seres queridos como lo hemos deseado en una tierra redimida, restaurada por la confesión de la Iglesia de Cristo, por la ejecución de la palabra de su poder que sale de la iglesia redimida y transformada. Este mundo será restaurado como antes, como cuando Dios se lo entregó a Adán y a Eva, nuevecito, como un paraíso. Así va a quedar este mundo por la confesión de la iglesia redimida de Cristo y por la ejecución de esa palabra que sale de la iglesia, de los poderosos ángeles de Dios que han sido puestos a nuestro servicio. Y podremos ser humanos, disfrutar. Podremos estar en Medellín, comer bandeja paisa y desaparecer y aparecer en San Andrés y comer pescado y desaparecer y estar en Estados Unidos y no habrán fronteras y todo será un mundo feliz donde todos los seres transformados con el cuerpo de la gloria suya podremos disfrutar de las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo eso viene. Pero así como podremos ser humanos, también podremos ser espirituales. Podremos estar en la misma presencia de Dios, como ángeles, como lo que somos, como nuestra verdadera identidad. Podremos viajar por el universo entero a la velocidad de la luz, conocer mundos que no conocemos. Podremos también ser espirituales, así como Cristo que se desaparecía de donde estaban los discípulos. Cuando Pablo iba camino a Damasco, lo rodeó una luz del cielo, poderosísima, que superaba la luz del mediodía, que lo encegueció y cayó de su caballo y dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Allí el Señor le dio otra manifestación del cuerpo de la gloria suya. Allí se manifestó como una luz poderosa. Con los apóstoles de la circuncisión se manifestó como un hombre, comiendo pescado. Ahora a Pablo se le manifiesta como una poderosa luz. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la gloria suya tiene el poder de ser humano o espiritual cuando lo deseemos.
cuando Juan estaba en la isla de Patmos, entonces también hubo otra manifestación del cuerpo de la gloria suya, el cuerpo que nos espera a nosotros, la iglesia de Cristo. Él lo vio con un cinto de oro, sus pies como bronce, de su boca salía una espada y sus ojos eran como llamas de fuego. Lo vio un ser glorioso y majestuoso. El cuerpo de la gloria suya, el cuerpo que nos espera, donde reinaremos juntamente con Cristo, porque Cristo es la cabeza y nosotros, la iglesia de Cristo, somos su cuerpo, porque Él es el esposo y nosotros, la iglesia de Cristo, somos su esposa, y donde está el esposo, está la esposa, y donde reina el esposo, reina la esposa. Por eso Pablo dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Por eso el evangelio de la incircuncisión dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el pensamiento de los hombres, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Este mundo pasa, tiene que pasar. Porque la verdad vestida de carne dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Te invito al próximo tema, en el canal del Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.